Buenos días. Hoy continuamos con el final de este discurso asombroso de Jesús, el Sermón del Monte. Y recordemos que Jesús nos está diciendo al final del sermón que debemos nosotros entrar por la puerta angosta y seguir por ese camino angosto que nos va a llevar a la salvación. Pero para entrar a esta puerta angosta necesitamos decisión. Y debemos cuidarnos a su vez en esta decisión de dos cosas. Uno, de los falsos profetas que con sus falsas enseñanzas nos quieren llevar hacia la puerta amplia. Y lo segundo que debemos tener cuidado es del autoengaño, que pensando que somos salvos en realidad no lo son. E inclusive pensando que somos salvos, estamos en actividades dentro de la iglesia pensando que eso va a asegurar nuestra salvación, pero que en realidad no lo somos. Y triste es que llegando al final del camino Jesús nos diga: no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. En base a esto que Jesús está advirtiéndonos, Jesús nos cuenta esta historia en el libro de Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Ok? Entonces esta historia nos lo cuenta Jesús, no olvidemos, en base a todo lo anterior. Entonces la historia claramente nos habla de dos hombres. Jesús los llama un hombre prudente y el otro es un hombre insensato. Entonces es la historia de dos hombres, uno prudente, uno insensato. Ambos son constructores, ambos van a construir su casa, pero que se va a ver la diferencia al final de la historia. Al final de la historia se develará entonces quiénes son estos hombres en realidad. Esto nos recuerda lo que Jesús nos ha estado hablando últimamente. Dos puertas, dos caminos, dos árboles, dos frutos diferentes, dos constructores. Entonces, obviamente, esta parábola tiene mucho que ver con todo lo anterior que el Señor nos está diciendo. Entonces, son dos hombres que van a construir sus vidas, pues las casas son sus vidas, ¿no? Dos hombres que son muy parecidos entre sí, ¿no? Y vamos a ver en un momento esas semejanzas entre estos dos hombres. Pero uno fundó definitivamente su vida en Cristo y su palabra, y el otro fundó su vida en falsedades. Un constructor entró por la puerta amplia y un constructor entró por la puerta estrecha. Ambos hombres entonces, ¿a quiénes representan? ¿A un creyente y a un no creyente? No. Ambos hombres representan a uno que hoy está escuchando de la palabra de Dios, buscando y diciendo y, y loando las palabras de Dios, versus un hombre que no quiere saber nada con Dios. No. Está comparando a quién? A dos hombres que se parecen mucho. Ambos hombres van a construir esa casa. Está hablando de dos personas que profesan ser creyentes, o dos grupos de personas, diríamos, que profesan ser creyentes, pero que se van a diferenciar al final del camino. Esto es muy semejante a lo que el Señor nos estaba diciendo antes. Cuidado, dos caminos, dos frutos de dos árboles, ¿no? Y al final se va a saber quiénes son, ¿no? Al final de los tiempos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ok, entonces dos hombres, dos constructores, ambos van a construir sus vidas. Las casas pues son sus vidas, ¿no? Son sus vidas en general. Y ambos construyen sus casas después de que, si estamos diciendo que ambos están profesando ser cristianos, entonces ambos van a construir sus casas después de haber oído
el mensaje de salvación. Y después de haber oído el mensaje de salvación, ambos dicen que son cristianos, ambos dicen que son creyentes, ambos creen que están haciendo su vida y están construyendo una vida agradable a Dios. Y ambas casas van a enfrentar circunstancias externas muy parecidas, ¿no? Recordemos que en la historia nos está diciendo que hay dos hombres, uno prudente, uno imprudente. Un hombre va a construir sobre la roca, otro hombre va a construir sobre la arena y de pronto va a venir lluvias, ríos, vientos que van a golpear estas dos casas. Entonces estas dos casas son muy semejantes externamente. Externamente estas dos casas fueron construidas por estos hombres, obviamente con la intención no que se caigan, sino que sean duraderas. Estas dos casas nos representan entonces a estos dos hombres, a dos hombres que construyen su vida pensando que son cristianos, profesando que son creyentes, probablemente están asistiendo a la iglesia, dando sus ofrendas, participando y colaborando en las actividades de la iglesia, ¿no? Estos dos hombres. Pero Jesús dijo que uno era prudente y uno era imprudente. Entonces, si bien es cierto, estas dos casas, estas dos vidas son muy semejantes, pero también tienen sus diferencias. Unos son prudentes, otros son insensatos. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué le dice prudente a uno? Porque dice en el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente. La compara con un hombre prudente. El que oye las palabras y las hace. Versus el hombre imprudente, ¿no? Verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato. Entonces, la comparación está en que uno que escucha las palabras, las oye y las hace, y el otro que oye también las mismas palabras, pero no las hace, ¿no? El imprudente. Entonces, el prudente es el obediente a la palabra, el imprudente es el que no obedece la palabra. Entonces, en la historia, ¿cuál es la diferencia radical que se ve en esta historia? En que uno edifica sobre roca y el otro edifica sobre arena. Ok, entonces vamos a ver. La diferencia fundamental de estas casas no está en las fachadas, no está en el exterior, sino está en el fundamento, en las bases. Uno construye sobre roca y otro construye sobre arena. Construir sobre roca obviamente es construir sobre algo sólido, sobre algo estable, sobre algo inamovible. Construir sobre arena es lo contrario, es construir sobre algo suelto, es construir sobre algo inestable, construir sobre algo móvil, ¿no? Algo que se está moviendo. El hombre prudente edifica sobre la roca. El hombre imprudente edifica sobre arena. Entonces, ¿qué es esta roca? Jesús mismo lo dijo, el que oye mis palabras y las hace, las obedece. Entonces, la roca aquí se está refiriendo a ¿qué? A la palabra de Dios obedecida, ¿no? Cuando oye la palabra y las hace. Entonces, edificar sobre la roca en esta historia es obedecer la palabra de Dios. Es cierto, Cristo es nuestra roca, pero no en este caso, en esta historia, no está hablándonos acerca de Cristo como la roca, sino está hablando de la palabra de Cristo que es obedecida. Esta es la roca, ¿no? Y la arena, en este caso, ¿qué es? Es como la palabra de Dios no obedecida, porque ambos oyen la palabra, pero uno la obedece, ese es el cimiento duro, y el otro no la obedece, ese es el cimiento frágil, que es la arena. Entonces, la auténtica marca del creyente no solo es oír y creer, sino también es oír, creer y hacer.
Esa es la marca del auténtico creyente. La marca del hombre imprudente, la marca del hombre que realmente no está caminando en el Señor, que es, puede oír, pero no lo hace, no hace la palabra. Esto es lo que nos habla Santiago en el capítulo 1, verso 22, cuando nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿no? Otra vez, ¿no? La palabra esta, engañándonos, ¿no? El autoengaño, ¿no? Que habíamos hablado la semana pasada, engañándonos a ustedes mismos, ¿no? No sean solo oidores, sino hacedores. ¿Por qué? Porque si no somos hacedores, nos engañamos, dice aquí en Santiago. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, él es semejante, dice, al hombre que se considera un espejo, que considere un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago, ¿no? Que el que hoy escucha la palabra y no la hace es como el hombre que se mira al espejo. Y cuando se mira al espejo puede ver una realidad. Puede verse como es en realidad, puede ver, si ya está escuchando la palabra, entonces puede ver lo que Cristo puede hacer en su vida, puede ver a Cristo a través de esas palabras y entonces se emociona, se goza, ¿no? Está mirándose al espejo, pero una vez que se va del espejo, se olvida de lo que vio en el espejo, ¿no? Dice, semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él mismo se considera, pero luego se va y se olvida cómo era. Entonces, cuando está en la iglesia, cuando está escuchando la palabra, está diciendo que qué bonito, está mirando lo que Cristo puede hacer por él, por su vida, las cosas maravillosas de Dios, pero una vez que esto quedó, ¿dónde? Ahí en escuchar. Y después se fue, y cuando se fue a su casa, se olvidó. Se olvidó de todo lo que escuchó y se olvidó del rostro que vio, de lo que Cristo pudiera hacer por él. Y es como si el hombre se fuera y se olvidara de su rostro natural. Se olvidó. Se olvidó de la vida que tiene que llevar, la vida en la que tiene que caminar y empieza a caminar en su propia vida como si no hubiese nada. En otras palabras, Santiago nos está diciendo de estas personas se autoengañan, dice. Son personas que pueden oír la palabra de Dios y en la iglesia de repente pueden decir aleluya, pueden decir amén a la palabra, se emocionan por la palabra, sí, qué buena palabra, ¿no? Está ahí emocionado por la palabra, pero llega a su casa y se olvidó de la palabra. Se olvidó totalmente de todo lo que dijeron porque no la pone en práctica, entonces ya se olvidó de todo, no está dispuesto a ponerla en práctica, sino escuchó un discurso bonito que aplaudió, pero se olvidó a su casa. Ese es el insensato, ese es el que se autoengaña, como nos dice aquí en el libro de Santiago. Pero cuando escucha la palabra y está dispuesto a hacerla, entonces está dispuesto a recordar lo que aprendió. Entonces yo aprendo esto y empiezo a aplicar en mi vida esto y entonces esa imagen ya no desaparece porque realmente estoy viviendo y viendo a Cristo todos los días. Cuando escucho y obedezco la palabra de Dios. Por ejemplo, si soy un hombre casado y en la iglesia escucho las bondades de cómo el Señor amó a la iglesia y que así debemos amar a nuestras esposas y las bendiciones que puede traer el amar de esa manera a mi esposa, las aplicaciones en cuanto a amar a la esposa, y yo me asombro, me rindo y digo, wow, Señor, qué bendición, amén. Pero llego a mi casa y me olvido de todo ello y sigo actuando como el mismo hombre natural, como el mismo patán de siempre. Entonces soy como el hombre que miró solamente en el espejo y luego me fui. Fui un oidor, pero no fui un hacedor, ¿no? Entonces, esa imagen que tenía de Cristo se fue rápidamente. Lo olvidé. Y es que como no estoy dispuesto a obedecer, no aprendí nada, no estoy dispuesto a aprender nada de ello y solo escuché.
Solo escuché y fue algo bonito. Una experiencia superficial, ¿no? De repente una experiencia vacía, ¿no? Pero sin nada en concreto. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Claramente la Biblia nos lo señala. El que dice que le conoce a Dios, guarda su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? ¿Guardar la Biblia en un estante? No. El que dice que guarda su palabra significa que memoriza la palabra. No. El que dice que guarda su palabra es aquel que la practica, es aquel que la hace, la pone por obra. Podemos tener muchos pecados, sí, pero a medida que vamos escuchando la palabra de Dios, a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, vamos aprendiendo y nuestra vida va siendo transformada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a obedecerla, estamos dispuestos a ser obedientes a esa palabra, y el Espíritu de poder empieza a transformar nuestros corazones y nuestras vidas cuando nosotros estamos haciendo. En el ejemplo anterior, oí una prédica, oí una palabra o leí en la Biblia que como esposo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a meditar en ello en mi casa. Me pongo a pensar cómo es que yo podría amar más a mi esposa. Me pongo a trabajar en ello. Entonces, estoy constantemente buscando el cambiar conforme a la palabra, y el Espíritu Santo va a empezar a transformar mi vida, va a empezar a cambiar mi mente para poder hacer las cosas. Pero estoy yo buscando ello. Busco eso, escuché eso el domingo y busco el lunes. Me pongo a meditar el martes. El miércoles comienzo a practicar ello en base a lo que he escuchado. El jueves comienzo a hacerlo. El viernes empiezo a ver de repente algún resultado en ello y sigo el sábado, y llega el domingo y escucho otra palabra, y el lunes no lo olvido esto, sino sigo practicando para ser un mejor esposo, ¿no? Que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y sigo esto desarrollando porque no me olvido, ¿no es cierto? Porque si no, cada semana tendríamos que olvidarnos del otro, no, sino continuamos y añadimos nuevas cosas cada vez más, y esto nos va a hacer que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo. En Tito 1:15, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: todo es puro para los de corazón puro, en cambio para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Miren, dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Dice que los corruptos y los incrédulos, los de verdad incrédulos, tales personas afirman que conocen a Dios. Miren, está hablando de personas que dicen que conocen a Dios, pero que Dios mismo los cataloga como incrédulos, corruptos. ¿Por qué? Porque dice que lo niegan esa verdad que ellos están afirmando ser creyentes con su manera de vivir. Porque con su manera de vivir son detestables y desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, por más que digan, mira, tales personas afirman conocer a Dios, aunque afirmen, aunque digan ser creyentes, dice, pero si sus vidas son detestables y son desobedientes a la palabra, entonces no lo son, ¿no? Entonces, solo es un autoengaño. Se autoengañan estas personas, como dice en Santiago. Entonces, decir que uno es creyente, decir que uno es cristiano, pero no vivir en la verdad de la palabra de Dios es engañarnos a nosotros mismos. Es haber entrado finalmente por la puerta amplia y por el camino ancho, pensando que estamos agradando a Dios, pero no estamos agradando a Dios. El decir que somos cristianos, pero no vivir las verdades de la Biblia, es como edificar sobre la arena. No es algo sólido, solo es algo que puede moverse fácilmente. La casa edificada entonces sobre la roca es la vida obediente. Es una vida obediente a la palabra de Dios. Es la vida que
se vive en todo lo que Jesús ha explicado en el Sermón del Monte. Es que por eso lo explicó Jesús en todo el Sermón del Monte, ¿no es cierto? El que construye sobre la roca edifica su vida no sobre ceremonias, no sobre rituales, no sobre visiones, no sobre experiencias, no sobre sentimientos, no sobre milagros, sino están edificando su vida en la palabra de Dios. Por eso es que Jesús les dijo, ¿no? Desde antes, cómo es que el creyente, el que va a entrar al reino de los cielos, es así. El que entra al reino de los cielos no es alguien que está haciendo las cosas solo para que los demás los miren, sino para Dios. Está haciéndolo para el Señor. Está que perdonando aún a sus enemigos y amando aún a sus enemigos. Está orando no para que le vean, sino para Dios, para tener una comunión con Dios. Eso lo lleva obviamente que a ni siquiera tratar de estar mirando a una mujer que no sea la suya, porque él sabe que está ahí adulterando si está mirando a otra mujer. No está insultando a su hermano porque sabe que aún Dios lo considera como si estuviese matándolo, ¿no? Entonces está tratando de dejar todo eso y pidiéndole ayuda al Señor. Señor, ayúdame, dame eso, necesito ser como tú dices en tu palabra, porque está edificando su vida sobre la roca, sobre la obediencia a la verdad. La arena, ¿y qué es la arena? La arena está compuesta por opiniones, por voluntades humanas que siempre son cambiantes e inestables. Edificar sobre la arena entonces es edificar sobre la voluntad propia, sobre la idea propia, sobre el deseo propio, sobre la autosatisfacción, ¿no? de nuestras vidas. Edificar sobre la arena es eso, es tener mi propia opinión, es decir, bueno, sí, eso yo ya lo conozco, es pensar de que yo puedo actuar como quiero actuar, que puedo, como se dice en términos comunes, ¿no? Patear a quien quiera pueda patear, y después no pasa nada, porque ya Dios me perdona y también las otras personas me tienen que perdonar. No, eso no es estar caminando, fundando nuestras vidas en la roca. Eso es estar caminando en la arena, en algo inestable, en algo móvil, ¿no? En nuestras vidas. Estar caminando en la roca es caminar por un camino difícil, por un camino duro. Es que es entrar por la puerta estrecha. Edificar sobre la roca es difícil. ¿Por qué? Porque en lo natural, edificar sobre una roca cuesta trabajo. Hay que golpear la roca, hay que formar esa roca. Pero edificar sobre la arena es sencillo, es ir por el camino más fácil, es ir por la puerta ancha, ¿no? Por eso es que estas dos edificaciones nos hablan también de estas dos puertas. Y en la parábola del sembrador Jesús nos habló también de algo parecido en Mateo capítulo 13, más adelante, Mateo 13, 20, dice acerca de un grupo de personas que también oyeron de la palabra de Dios. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, ¿no? La palabra, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿no? Este es lo que nos está diciendo aquí en la parábola del sembrador. Mateo 13, 20 dice, la palabra fue sembrada en un grupo de personas que representan estos pedregales. Ellos oyen la palabra, dice que la reciben con gozo, ¿no? Están diciendo amén, aleluya, qué buena palabra, ¿no? Felicitaciones por esa palabra, qué edificante palabra, qué bella palabra. Y están ahí recibiendo con gozo la palabra, pero no tienen raíz. Son de corta duración estas personas, dice. ¿Por qué? Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y es por qué? Porque su vida está siendo sembrada sobre la arena. Su vida está siendo construida sobre la arena. Son las personas que les gustan las promesas de Dios. Les encanta decir amén a las promesas de Dios, pero no les gustan los requisitos de Dios. No les gusta cuando Dios empieza a poner sus requisitos. El hombre insensato siempre tiene excusas
cuando Jesús le muestra las exigencias de la vida cristiana. Siempre busca las excusas cuando hay exigencias, ¿no? Cuando oye el evangelio, dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Es muy emocionado, le dice, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Pero cuando el Señor empieza a poner exigencias y empieza a decirle, pero sí, está bien por si acaso, pero las zorras tienen guarida y aún las aves de los cielos tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Entonces el hombre comienza a pensar y comienza a poner excusas. Ok, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi padre todavía, ¿no? O si no, déjame despedirme de toda mi familia todavía, ¿no? Y Jesús dijo de este tipo de hombres que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno, no es apto para entrar al reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús en Lucas 9, verso 57, si lo quieren leer. Entonces, el hombre que construye sobre la arena, al inicio va a estar aplaudiendo y va a estar ahí, pero de pronto vienen, como dice la parábola del sembrador, las aflicciones. De pronto empieza a ver a una Evodia y Sintique peleando, teniendo diferencias en la iglesia, o ve a un Pablo y un Bernabé teniendo diferencias en la iglesia, y entonces esta persona que edificó en la arena empieza a moverse y empieza a buscar una excusa para ya irse de la iglesia, porque empieza a decir, no puede ser, ¿no? Porque viene la aflicción o la persecución y empieza a moverse, empieza a mirar las cosas en la iglesia, las fallas en la iglesia, empieza a mirar los errores en las personas y busca una excusa finalmente para irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque su fundamento no es sólido. Y no estoy diciendo que se vaya a otra iglesia, sino se va al mundo. Se va nuevamente a vivir como él quiere sin las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Es por qué? Porque edificó su vida ¿en qué? En la arena. La lluvia, los ríos, los vientos son lo que va a golpear finalmente a estas dos casas. Entonces, estos fenómenos naturales están golpeando estas dos casas. Y la lluvia, el río y el viento que golpea a ambas casas representan la prueba final, a su vez. La prueba final que enfrentará la casa de toda vida humana. Es el juicio finalmente al final del camino. El que edificó sobre la roca, el que edificó sobre Cristo y la obediencia a su palabra, ¿qué pasará con su casa? No se va a caer. Su casa no se va a caer. El que edifica sobre Cristo, sobre su palabra, no se va a caer. ¿Por qué? Porque está siendo obediente a su palabra, está formándose sobre algo sólido. Pero el que no es obediente a su palabra, el que solamente está escuchando y que piensa que es algo bonito y está aplaudiendo, entonces dice también la Biblia que los que edificaron en arena, ¿qué va a pasar? Que Cristo y su palabra los hará caer, los aplastará. Y se será gran destrucción, ¿no? Y es que ahí se mostrará realmente quienes entraron por la puerta estrecha y quienes por la puerta ancha. Por eso es que el Señor nos dice, entren por la puerta estrecha, pero nos dice, cuidado, hay falsos profetas que te quieren llevar por allá, ponte atento. A estos los vas a conocer por sus frutos. Y no solo ello, nos dice, cuidado con autoengañarte, porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Y aún más, para asegurar que entendamos que tenemos que reflexionar en nuestras propias vidas, nos cuenta esta historia y nos dice, 2 hombres construyen su casa. Ambos son iguales, ambos profesan ser creyentes, ambos dicen ser creyentes y están construyendo sus vidas después de que aparentemente ambos le dijeron sí a Jesucristo. Y ambos van a la iglesia, ambos leen la Biblia, ambos están participando en actividades de la iglesia. Pero uno es prudente y uno es imprudente, uno es insensato. El prudente, ¿qué hace? Escucha las palabras del Señor y empieza a obedecer y empieza a actuar en su vida. Otro escucha la palabra del Señor y no obedece. No cambia, no las hace, solo pone una pantalla, solo pone un disfraz, ¿no? Un disfraz solamente.
El que está caminando, el que está edificando su vida sobre la roca, realmente está mirando sus pecados, está buscando realmente cambiar su vida, transformar su caminar. Y cuando ves esas debilidades, empieza a pedirle al Señor que le ayude a ser cambiadas esas debilidades, a ser transformadas. Pero el que está edificando su vida sobre la arena, siempre está buscando autojustificarse, siempre está buscando diciendo, bueno, Dios me va a perdonar, Señor, ya tú me perdonas, no importa que sea la 100 veces que estoy cometiendo lo mismo, no importa porque tú me vas a seguir perdonando, tú me vas a seguir perdonando, tú vas a seguir obrando en mí. No importa entonces lo que yo haga, Señor, porque tú me vas a seguir perdonando, estoy en el tiempo de la gracia. Y entonces cuando me presento a la iglesia, tapo todo lo que soy. De repente en casa estoy peleando diariamente, golpeándome diariamente con mi esposo, con mi esposa, pero cuando llego a la iglesia, sí, todo en bendiciones, muy bien. Estoy teniendo a mi hijo, a mi hija que se está a punto de perder y cuando me preguntan por mi hijo, por mi hija, sí, todo bien, bendiciones, el Señor nos lleva en victoria y ponemos una cara ahí, pero no estamos obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo. No estamos obedeciendo y practicando ahí en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. No, estamos edificando sobre la arena, pensando que solamente el ir a la iglesia, que el participar en actividades en la iglesia, de repente hasta soy el que está ayudando en la puerta de la iglesia, de repente estoy metido en un ministerio, de repente soy hasta el que canto la alabanza, pero no estoy practicando lo que voy aprendiendo diariamente en la palabra de Dios. Entonces soy como ese hombre que edifica en la arena. Y lo peor es que al final de los tiempos es que se verá quién edificó en roca, quién edificó en arena. Porque los que edificaron en roca serán librados, dice, de la ira venidera. Pero los que edificaron sobre la arena será finalmente su ruina. Dice en Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. Qué triste. Qué triste que nuestros libros, nuestros nombres no estén ahí en el libro de la vida. Qué triste que pensemos que somos cristianos y que al final de los tiempos nos demos cuenta de que en realidad nunca lo fuimos. Y que pensamos que éramos creyentes, asistíamos a la iglesia, pero queríamos sacarle la vuelta al Señor. Que si el Señor nos decía en el ejemplo, que si el Señor nos decía que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, nosotros simplemente dejábamos de oír eso y ni siquiera nos poníamos a pensar en cómo Cristo amó a la iglesia y menos en tratar de amar más a nuestras esposas. Nuestras mentes se iban mirando a otras mujeres, nuestros ojos se iban mirando a otras mujeres y pensamos, pero como no estoy cometiendo nada, entonces estoy bien delante de Dios. Y pasan los años, pasa el tiempo, ya me acostumbré a mi esposa, pero no la amo. No la amo, no busco amarla más, empiezo a tener conflictos, ¿no?, con ella al punto de que casi somos apenas unos amigos. Ha pasado el tiempo, pero sigo yendo a la iglesia, pero no estoy cumpliendo nada de lo que me está diciendo el Señor. No estoy amándola como Cristo ama a la iglesia, y en la mujer viceversa, y en los hijos también, y no solo en la casa, en el trabajo, como ciudadanos y como todo, cuando no escuchamos la palabra de Dios. Esto le pasaba también a un profeta, Ezequiel, y esto nos lleva entonces al libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 31. Miren, Ezequiel era un profeta de Dios, y Dios le advirtió esto. Y vendrán a ti
Ezequiel 33, verso 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Dice, le advierte el Señor a Ezequiel, mira, y vendrán a ti, la gente vendrá a ti, tú vas a ir y llevar mi palabra, vas a profetizar, y ellos vendrán a ti, dice, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, estarán delante de ti como si fuesen mi pueblo, y escucharán y aplaudirán y oirán, dice, mis palabras, y las oirán, y entonces estarán ahí. Dices, tú serás como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, porque cuando alguien canta bien y uno va a ver un espectáculo que hace, uno le aplaude, uno se siente emocionado con esas canciones de repente, y está de repente con una euforia en esos momentos, ¿no? Con las canciones que ha escuchado. Y eso es lo que le está diciendo Dios al profeta. Ellos te van a escuchar, ellos se van a animar, ellos se van a gozar con la palabra, ellos te van a decir amén a la palabra, pero serán oidores, pero no las pondrán por obra. Te dirán halagos a ti, Ezequiel. Te dirán halagos, te halagarán, te dirán que qué buena palabra que el Señor te trajo, qué bonita como el Señor trajo a mi corazón, ministró mi corazón, y te dirán con sus bocas muchas cosas. Pero el corazón de ellos no anda por ahí, el corazón de ellos anda detrás de su avaricia, detrás de sus propios pensamientos, detrás de sus propias ideas. Y tú serás, dice Ezequiel, como el cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Y ellos oirán la palabra, pero no las pondrán por obra. ¿No? Eso es lo que les decía el Señor a Ezequiel, que ellos se presentarán como pueblo, oirán, pero no la pondrán por obra. Y esto mismo pasa muchas veces el día de hoy en muchas personas que profesan ser creyentes, que se emocionan por la palabra, que les gusta oír la palabra, que dicen amén a la palabra muchas veces, pero que no las ponen por obra. Y desde los versos anteriores, el Señor nos está diciendo claramente que la marca del creyente que es uno que oye la palabra y que la hace, que la practica, que es hacedor de esa palabra. Cuando nosotros oímos la palabra y hacemos la palabra, somos como esos edificadores prudentes. Esto venimos haciéndolo. Hace 2 semanas venimos hablando acerca de esto, acerca de los falsos profetas, acerca de los hombres que entran por la puerta angosta, que entran por la puerta amplia, los 2 caminos, los 2 frutos. Y esto nos debe haber servido ¿para qué? Para meditar en esta palabra, para ponernos a pensar si realmente nuestras vidas están en obediencia a Dios. Esto debió habernos hecho pensar que aún de repente estamos participando en la iglesia, pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Entonces me pongo a pensar, me pongo a meditar si realmente estoy, como dice su palabra, ¿no? Probar mi corazón si realmente estoy en Cristo. Pero si oí el bonito mensaje los domingos anteriores y aplaudí el mensaje y me gustó de repente el mensaje, pero no me di mi tiempo a meditar, no me puse a meditar, ¿qué es lo que hice? Oí la palabra, como le pasó a Ezequiel. Oí la palabra como pueblo de Dios, pero no lo puse por obra. No me puse a meditar, no me puse a ver si realmente estaba yo en alguno en cuál de los caminos estoy. Y lo mismo pasará, porque hoy tal vez podrás oír la palabra y tal vez podrás decir, qué buena palabra, no lo había visto así, qué bien. Y empezaré a dar halagos a la palabra que escuché. Pero si solo me quedo ahí, y no voy a meditar, no voy a pensar cómo está realmente mi vida, entonces voy a ser como el oidor que no hace, que no cumple, y estaré formando mi vida que sobre la arena. De repente me he sido formado
en enseñanzas antiguas que no están sustentadas en la palabra de Dios. De repente he estado escuchando en la televisión, en la radio, pastores que supuestamente me hablan de la palabra de Dios, pero que en realidad están tergiversando la palabra de Dios. Falsos profetas. Tal vez estoy escuchándolos constantemente y mi mente está siendo transformada por esas palabras. Me he puesto a pensar a quienes estoy escuchando, me he puesto a pensar a quienes estoy oyendo, me he puesto a meditar por dónde está caminando mi vida, me he puesto a pensar si mi vida está caminando conforme a los principios que el Señor me dice en el Sermón del Monte. Lo triste de la historia es que ambos están construyendo su casa. Ninguno tiene la intención de que su casa se caiga, pero uno opta por el camino más fácil, la arena, por el camino más simple, por el camino de justificación, por el camino de decir, no, ya estoy en el tiempo de la gracia y así es que el Señor me va a perdonar y ustedes también tienen que perdonarme, mi familia, porque es de cristianos, ¿no? Ustedes tienen que perdonarme, ya basta. Y de repente ni digo nada y solamente sé que me tienen que perdonar y como los hermanos tienen que perdonarme, entonces yo hago lo que quiera y no importa cómo los haga sentir. Y no, así no podemos caminar en nuestras iglesias. Aun cuando Evodia y Síntique tuvieron problemas, Pablo les pidió para que ellas siguieran el ejemplo de Cristo. Puede haber problemas, puede haber diferencias aún, pero todos tienen que volver a la unidad. Va a haber problemas, va a haber ríos, va a haber tormentas que azoten nuestras vidas, nuestras casas, pero ¿en qué está fundada nuestras vidas? ¿En falsas promesas? ¿En pensamientos nuestros? ¿O están fundadas nuestras vidas en la palabra de Dios? Cuando nuestras vidas están fundadas en promesas falsas, cuando están fundadas nuestras vidas en cosas que no son la palabra de Dios y no las obedecemos, entonces se moverá todo nuestro ser, retumbará todo nuestro ser y como dice la palabra, fue grande su ruina. Se moverán los cimientos y grande será la ruina. Así es que meditemos en dónde estamos formando nuestras vidas. ¿En la roca sólida o en la arena movediza? ¿En la obediencia a la palabra o en solo ser oidores de la palabra? Porque el resultado final es terrible. Dice, tendrán gran ruina. Y esa tendrán gran ruina habla de lo que la Biblia dice, que los que rechacen finalmente a Cristo están destinados al tormento eterno. Así es que entremos por la puerta estrecha. Entremos por la puerta estrecha. La puerta estrecha es difícil muchas veces, pero solo el Señor nos puede ayudar a atravesarla. Solo el poder de Dios nos puede ayudar a atravesarla. Y a través de una guía, su palabra. A través de su palabra podemos caminar por ese camino estrecho. Si pretendemos dejar la palabra, si pretendemos no obedecerla, nos vamos a ir por el camino amplio, por el camino más fácil, porque es mucho más fácil no obedecer la palabra, decir que está bonito, pero no obedecerla. Es más fácil para nosotros muchas veces dejar a un lado la palabra y solamente caminar nuestras vidas y pensando que Dios nos va a perdonar, que Dios ya nos va a cambiar, Dios va a hacer las cosas y yo no tengo que hacer nada. No. La marca del creyente que es aquel que oye la palabra y la hace. El que es hacedor de la palabra de Dios. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, y por tu palabra. Obra, Señor, en nuestras vidas y que nuestras vidas, Señor, sean transformadas por ella. Ayúdanos a meditar, Señor, a buscar, Señor, en nuestras vidas si realmente estamos obedeciendo a tu palabra o estamos solo justificando, Señor, nuestra vida, nuestras propias decisiones, Señor, y nuestros propios pensamientos.
Señor, enséñanos a caminar dependiendo de ti, dependiendo de tu palabra, obedeciéndote a ti, Señor. Ayúdanos a mirar, Señor, en qué estamos, Señor, siendo independientes de ti, en qué no te estamos obedeciendo, Señor. Ayúdanos a mirar si estamos construyendo nuestras vidas, Señor, sobre la arena, porque no queremos que al final de los tiempos tú nos digas que no nos conoces, Señor. Mi Dios, más que actividades, queremos aprender realmente a buscarte, a encontrarte, Señor, a ti, amado Dios, y poder cruzar por esa puerta estrecha y caminar por esa puerta estrecha, guiado, Señor, de tu palabra, mi Dios. No en nuestras experiencias, no en nuestro pasado, no en las obras que hayamos podido hacer, Señor, no en los milagros, no en las cosas sobrenaturales, sino aprendiendo a caminar, mi Dios, en tu palabra, firmes y seguros, Señor, en la roca sólida que eres tú y tu palabra, amado Dios. Gracias por este día, por esta tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a entrar entonces por la puerta estrecha. Amén.